El testamento de un alcohólico. Ese es el tema del día de hoy. Sé bienvenido, sé bienvenida a tu podcast, Temas Espirituales. Mi nombre es Oslo y vamos a desglosar este artículo que viene dentro del folleto Hojas Sueltas. Bueno, no es un artículo, más bien es un escrito de un autor anónimo, pero créanme que tiene un contenido que, bueno, a mí me ha dejado anonadado, me ha dejado sin palabras porque, híjole, ya te imaginarás qué o cuál puede ser la herencia de una persona enferma de alcoholismo y que, bueno, no solamente es una persona que beba, sino que también tenga diversos o diferentes tipos de problemas además del alcohol. Para mí es un placer estar contigo. Quédate hasta el final. Va a durar muy poquito el podcast, así que te invito a que te quedes porque a pesar de que tal vez no dure tanto este podcast, porque digo, el texto es muy breve, pero es muy sustancioso en cuanto al mensaje y la enseñanza que este mismo nos quiere dejar a cada uno de nosotros. Entonces, le voy a dar lectura primeramente a todo el testamento de un alcohólico. Vuelvo a reiterar, este es un pequeño fragmento que viene dentro del folleto de Hojas Sueltas y el desglosar cada uno de los versos que viene dentro de este texto, híjole, va a ser una hermosura y va a ser un gran aprendizaje y alimento a nuestra vida. Y dice de la siguiente manera: testamento de un alcohólico. Dejo a la sociedad un carácter desestable, un ejemplo funesto y memoria odiosa. Dejo a los autores de mis días un dolor que no sé cómo podrán soportar en su vejez. Dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el sentimiento que les causé con mi manera de beber. Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de dolorosa miseria. Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento, resentimiento y el triste recuerdo de su padre que murió víctima de la embriaguez. Híjole, esta parte del testamento de un alcohólico es tan profundo como entender esta primer frase. Vamos a ir desglosando frase por frase. Dejo a la sociedad un carácter detestable, un carácter detestable, un ejemplo funesto y una memoria odiosa. ¿Por qué digo que esto va a ser muy sustancioso? Porque fíjense que este testamento, esta herencia, si tú lo quieres ver de esa manera, que una persona enferma puede dejarle a su sociedad, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a su hermano, a su hermana. Recordemos lo que dice el capítulo 3 del Libro Azul, más acerca del alcoholismo. Menciona que el alcohólico es como ese huracán rugiente que a su paso va destrozando buenos corazones, sentimientos de aquellas personas allegadas a nosotros, es decir, va destruyendo todo a su paso. Esa es la naturaleza de una persona enferma, que a su paso va arrollando todo, va arrollando su economía, va arrollando el amor que tiene una esposa, el amor de los hijos, por decisiones egoístas que precisamente él mismo toma. Entonces, esta herencia o este testamento de un alcohólico, esto nos va a dejar primeramente ello. Dejo a la sociedad un carácter detestable. Claro, el alcohólico o el enfermo emocional o el adicto, según sea el caso, tiene un carácter detestable. Estamos caracterizados por ser poco tolerantes a la frustración, es decir, somos personas muy berrinchudas, omnipotentes, sarcástica,
narcisistas, egocentristas. Somos personas que finalmente vemos solamente para nosotros mismos y muy pocas veces volteamos a ver a los demás. Por eso dice, dejo a la sociedad un carácter detestable. Claro, es una de las grandes herencias que el alcohólico o el enfermo debiese de darse cuenta, porque de otra manera siempre vamos a permanecer dentro de la misma. Por eso dice, un ejemplo funesto y una memoria odiosa. Ejemplo funesto se refiere a que el alcohólico o la persona enferma finalmente es un ejemplo para lo malo. Mira, no vayas a hacer esto porque vas a terminar como tu hermano, como tu tío, como tu papá alcohólico, fracasado en la vida. Y es por eso que menciona aquí una memoria odiosa, porque el alcohólico finalmente se vuelve una persona sumamente insoportable. Sumamente insoportable, nadie lo aguanta, nadie lo quiere. ¿Quién va a querer a una persona que finalmente es egoísta y que no se preocupa por la esposa, que no se preocupa por los hijos, que no se preocupa ni de sí mismo, ¿sabes? Por eso lo dice aquí. Esa es una de las características del enfermo. Este carácter detestable, funesto y una memoria odiosa. Recuerda, y tú me lo puedes lograr entender, si es que has en algún momento convivido con una persona alcohólica o adicta. Creo que las personas que, hemos sido y a su vez hemos de alguna forma convivido con personas alcohólicas o adictas saben de lo que estoy hablando. Una persona con estas características es una persona indeseable, porque debemos de aceptar y debemos de admitir que un alcohólico, una persona que es adicta, y llámese la adicción a cualquier situación, o sea, alguna sustancia. Recuerden que existe también la adicción a las personas, que es la codependencia, que es la adicción a la comida, al sexo, entre otras cosas más que pueden ser, inclusive hasta el juego, que son los ludópatas. Todo tipo de adicción genera y gesta egoísmo en el individuo. Y lo único que causa una persona alcohólica o adicta es asco y repulsión. Eso es lo que genera y eso es lo que finalmente una persona que está enferma emocionalmente y que esta deficiencia emocional trata de alguna manera de sopesarla con algún tipo de adicción, se llámese alcohol, droga, personas, comida, juego, etcétera, pues va a tener consecuencias fatales. Entonces, por eso dice aquí el testamento de un alcohólico que eso le va a dejar a la sociedad. O sea, la persona alcohólica finalmente es una persona indeseable, tanto por su familia, por sus hijos, por su esposa. Por eso luego el alcohólico anda llorando por los rincones como la muñeca rota que ¿por qué me engañó mi pareja? Pues pregúntate, siempre llegabas de malas, siempre estás de malas. Ni una sonrisa, siempre llegas a ordenar, a ser una persona autoritaria, que lejos de preocuparte por el estado emocional de los demás o de los tuyos o de los que amas, estás más preocupado en tus exigencias irracionales. Entonces, por eso estas pequeñas dos líneas dicen que el alcohólico finalmente va a dejar a la sociedad, y la sociedad, llámese familia, trabajo, escuela, etcétera, donde quiera que se desarrolle, ese carácter detestable, omnipotente, en donde finalmente sabemos que el enfermo se siente el Dios de su propio universo. Soberbio. Recuerden que una de nuestras grandes características como enfermos es
sentirnos más que los demás, ensoberbecernos sobre los demás, sentir que valemos más que los demás. O por el contrario también, es un carácter detestable el sentirte menos que los demás, porque finalmente permites que las demás personas te pisoteen y pasen sobre de ti, aunque te estén haciendo daño. Claro que una persona también de esa índole va a causar mucho asco y repugnancia. El problema no es que te hagan, el problema es que te dejes. El problema no es que te mientan, el problema es que tú lo creas, aún sabiendo que es un autoengaño, ¿cierto? Entonces, es muy claro y específica estas dos líneas, en donde finalmente la persona alcohólica en cualquier persona, en cualquier núcleo social donde se desarrolle, es una persona indeseable, inclusive hasta por sus propios amigos de borrachera, porque tal vez eras mala copa, tal vez por no saber beber precisamente, te salía lo gruñón, lo huraño, o por el contrario, tal vez eras el payasito de la fiesta, pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Que le causabas vergüenza a tu familia. Le causabas vergüenza a tus hijos, a tu esposa, así como que, híjole, ya va a empezar este cuate, ¿no? A sacarse los pasos de Michael Jackson, a sacarse los pasos de Cantinflas, a hacer sus comentarios fuera de lugar, a hacer sus chistecitos, a hacerse el chistosito, el payaso, o sea, causas finalmente vergüenza. Eso es lo que finalmente tenemos que llegar a admitir, que cualquier enfermo, cualquier adicto va a causar vergüenza. Y posteriormente dice la segunda frase: dejo a los autores de mis días un dolor que no se podrán soportar en su vejez. ¿Esto a qué se refiere? A que las marcas que deja una persona alcohólica dentro de los demás son heridas que se van a llevar toda la vida. Es decir, una persona que está haciendo daño a sus hijos por su manera de beber o por su manera de drogar o por su manera de ser, va a dejar cicatrices, pero que van a ser cicatrices espirituales o interiores. No va a ser como una cicatriz física. Bueno, vamos a hacer esa analogía, tal vez puede ejemplificar mejor esto que quiero decir. Cuando tal vez te cortas la piel, pues te queda una cicatriz, y más cuando la cortada es muy profunda, pues llega a quedarte una cicatriz dentro de tu piel, y cada vez que veas esa cicatriz vas a recordar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Es decir, jamás vas a olvidar el momento o la circunstancia, claro, si ya tenías uso de conciencia o uso de razón, el cómo te hiciste de alguna forma esa cicatriz. Tal vez te caíste, tal vez fue un accidente, etcétera. Pues algo muy similar va a suceder o sucede en todos nosotros, ya que el alcohólico, el enfermo, deja estas cicatrices en la esposa, en los hijos, en el patrón, con los amigos. Por eso dice: a los autores de mis días un dolor que no se podrán soportar en su vejez. Es decir, que el alcohólico, el enfermo emocional y el adicto deja estas cicatrices en las personas que lo aman, que van a llevarlas por toda su vida. Por eso es que un alcohólico, el único ofrecimiento que le tiene a su familia es dejarle estos sucesos traumáticos de vida: golpes, humillaciones, gritos, peleas, miedo, terror
Incertidumbre es lo que finalmente en este testamento de un alcohólico va a dejar a los suyos. Y que esto debemos empezarlo a meditar y a canalizar, porque esto es finalmente lo que el destino que tiene un alcohólico o una persona enferma, si no encuentra ayuda y si no busca una alternativa de solución para la problemática que él tenga. ¿Ok? Entonces, fíjense qué triste, pero qué tan real es esto que estoy mencionando, que los hijos de padres alcohólicos van a llevar cicatrices en el alma, cicatrices interiores que, bueno, van a ser sanadas con el programa de los 12 pasos y con el programa multiintegral de las tradiciones, los conceptos, todo lo que conlleva Alcohólicos Anónimos. Claro que vamos a poder llegar a cicatrizar o a de alguna forma hacer que esa cortada o esas heridas empiecen a sanar, pero finalmente van a dejar una cicatriz de por vida que siempre que recordemos va a estar ahí, va a estar ahí. Y ese es nuestro pasado. Por eso es de que a veces cuando ignoramos todo este tipo de cosas o de situaciones, el alcohólico no se quiere hacer responsable. No le agrada al alcohólico la responsabilidad. Por eso en el anterior párrafo dice que hereda o deja a la sociedad un carácter detestable, porque el alcohólico, si algo lo caracteriza, es no conocer la responsabilidad. Puede conocer la responsabilidad laboral, puede conocer inclusive hasta la responsabilidad familiar, pero hay una responsabilidad aún mayor, que es la que tiene consigo mismo. Y esa no la tiene. Y al no tenerla consigo mismo, mucho menos la va a tener con los demás. Claro. Entonces, vamos ahora con la otra pequeña frase que dice: dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el sentimiento que les causé con mi manera de beber. Ahí está. Aquí está hablando de hermandad. Y que va a dejar finalmente un alcohólico, un adicto, esto, vergüenza, algo que te estaba diciendo anteriormente. Vergüenza es lo que causa un borracho. Vergüenza es lo que causa una persona codependiente que prefiere estar defendiendo a su pareja que a sus hijos, que prefiere andar con su pareja que darle atención a sus hijos. Eso es lo que causa una persona también codependiente, vergüenza. Vergüenza causa un adicto que roba cosas del hogar, la televisión, la licuadora, el refrigerador, para seguir consumiendo su droga. Vergüenza es lo que causamos los enfermos, porque no nos importa dejar mal tragada a la familia, mal vestida, con tal de nosotros seguir, inclusive hasta muchas veces andar disparando la fiesta con los amigos, mientras que en el hogar existe la miseria. Y no solamente la miseria material, sino también la miseria espiritual, la miseria emocional que vive la familia de una persona alcohólica o adicta a algo. Una persona que es alcohólica o adicta es lo único que puede regalar. Miserias, puras miserias, pura mediocridad. Y no me estoy refiriendo solamente a la parte económica, también a la parte emocional y espiritual. Por eso, el alcohólico o el adicto medio ama, medio quiere, medio hace, medio. Siempre el enfermo se
se pone en la postura mediocre de vida. Entonces esto es algo muy, muy interesante, claro, pero también muy real. Y por eso es lo que va a dejar una persona alcohólica. Recuerda, tal vez tú tuviste un padre alcohólico. ¿Qué te causaba ver a ese señor borracho? Puede que te haya causado vergüenza o también tal vez te causó alegría. ¿Sabes por qué? Porque solamente borracho ese hombre o esa mujer, según sea el caso, porque también hay madres alcohólicas, borrachas, ¿sí? También existen borrachas, ¿sí? Porque, y discúlpeme, o sea, tal vez se están ofendiendo y el programa lo dice, ¿a estas no les parece que su dignidad se les testaré diciéndole, usted es una alcohólica, alcohólica igual que nosotros, adicta, drogadicta, etcétera? Eh, Debemos de entender que qué te causaba ese padre o esa madre que bebían, ¿no? Tal vez te causaban vergüenza porque lo veías borracho, tirado, vomitado. Tenías que ir por el señor o por la señora, porque era el payaso de la fiesta, como lo decía anteriormente, o viceversa. Tal vez te agradaba que estuviese borracho o borracha porque de esa manera él te expresaba sus sentimientos y te decía, vente mi amor, campeón, princesa, mira que tú eres mi todo, tú vas a ser una gran persona. Y claro, claro que la deformación que finalmente tenemos es, me gusta ver a mi padre o a mi madre borracho o borracha porque de esa manera me dice que me quiere, que me ama. Y es por eso que tal vez el día de hoy buscas puro borracho, buscas pura borracha precisamente por eso, porque pues eso finalmente lo aprendes desde el hogar, ¿no? O por el contrario, el que tengas un padre alcohólico, escuchar los gritos, escuchar cómo ese padre golpea a mamá, discute con mamá o viceversa, peleas interminables, ¿cierto? Entonces, por eso lo dice aquí, dejo a mis hermanos toda la vergüenza. Y claro que la familia constituye finalmente algo primordial y fundamental dentro de cualquier ser humano. Es una estructura que finalmente debemos concientizar que es importante para todo ser humano, pero que en el caso del alcohólico va a dejar puras vergüenzas a la familia. Puras vergüenzas, pura miseria. Híjole, es algo muy triste, pero es algo muy real, ¿sabes? Que hayas pasado por esta vida y que finalmente hayas sido recordado, recordada como una persona sumamente neurótica, sumamente borracha, inclusive tal vez hasta pueda llegar a ser un alivio para la familia. Se escucha muy feo, pero es la verdad. Es un alivio a veces para la esposa saber que el alcohólico ya está en otro plano, porque ya de esa manera descansa. Ya no va a tener que estar lidiando con este hombre que la tiene mal tragada, mal vestida, mal todo. Y el hecho de que se vaya este hombre es así como un gran alivio de decir, bueno, ya, gracias a Dios, mi bebesaurio, mi alcohólico, está en otro plano de vida y ahora sí, dice por eso un dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿verdad? Claro, es la verdad. Y más cuando ya estás dentro de una agrupación, imagínate todas estas cosas. Ahorita estoy hablando de todas las circunstancias y las cosas que un alcohólico puede llegar a vivir en la actividad. Pero recordemos que este testamento que crees, lo más triste, es que aún estando dentro de un grupo de alcohólicos anónimos, si no hay práctica del programa que crees, todo esto lo vamos a regalar de igual manera a la familia. Y es algo más triste, porque finalmente este tipo de circunstancias y de cuestiones, créanme que no son ajenas a una persona que solamente esté bebiendo. También las personas que el día de hoy no bebemos y que llevamos tal vez ya un cierto periodo de abstinencia,
seguimos viviendo emociones violentas y seguimos dejando finalmente este testamento de igual manera, en el cual la vergüenza va a radicar en que, a pesar de que tienes un programa de recuperación, tienes un programa de 12 pasos, pues sigues haciendo el mismo daño como si estuvieras bebiendo o aún peor, ¿cierto? Entonces, recordemos esta parte. La persona alcohólica, la persona adicta, es lo que va a dejar en su testamento: vergüenza, asco y repugnancia, ¿vale? Vamos ahora con la siguiente frase que dice: dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de dolorosa miseria. Ahí está. Eso es lo que va a dejar un alcohólico, un adicto: corazones quebrantados. Por eso no es de extrañar que al alcohólico o a la persona adicta regularmente lo estén sancheando. Bueno, y tú me dirás ahorita, pero a mí no. Mi pareja es bien portadita, padrino. No, me es bien leal. Y es que el alcohólico, el enfermo, siempre, lo voy a decir con palabras no fuertes, pero pues a la santa la hace una cualquiera, y a la que viene de dudosa procedencia o lleva una vida de desorden, la vuelve santa. Eso es una gran característica que tiene el enfermo, pero que finalmente el alcohólico deja corazones quebrantados. Ya sea, fíjate, por su manera de beber, o ¿qué crees? También por su manera de vivir. O sea, no solamente bebiendo se hace daño, también no bebiendo se hace daño. ¿Y por qué? Porque finalmente, si no trabajamos el programa, pues no vamos a trabajar o no vamos a volver a encauzar nuestros instintos, y por ende no vamos a trabajar nunca un paso 6, un paso 7, en donde vamos a tener que vislumbrar el esquema de nuestros defectos. ¿Cuáles son nuestros defectos apremiantes, los cuales debemos estar más en autovigilancia, más trabajando, y cuáles son tal vez los que podemos pues de alguna forma dejar un poquito hacia atrás, pues para darle vida precisamente a lo que pues nos atañe, ¿cierto? Entonces, aquí en este testamento de un alcohólico, pues es lo que va a dejar: un corazón de una esposa quebrantado. Pero no te preocupes, alcohólico, no te preocupes de dejar ese corazón quebrantado de esa esposa, porque va a llegar alguien que lo va a llegar a consolar. ¿Y qué crees? No es precisamente Dios. Va a ser el Señor, pero a lo mejor el señor carnicero, el señor zapatero, el señor, bueno, el señor padrino, porque ya ves que también hay muchos de esos, ¿no? Entonces, aquí está esclarecido. Eso es lo que va a heredar un alcohólico, un adicto, que no solamente esté bebiendo, sino que también no practique el programa. Es decir, y quiero irme adentrando a esta parte, este testamento no solamente se le va a dar vida bebiendo, sino también si no practicamos el programa dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, el alcohólico es muy dado a ello, a romper el corazón de los demás, pero ¿qué se siente cuando te rompen el tuyo? ¿Qué se siente cuando ahora, el día de hoy, andas mendigando moronas de amor? Cuando el día de hoy le andas rogando, te andas arrastrando ante los demás, ante una pareja. ¿Qué se siente vivir el otro lado de la moneda, en donde de víctima pasaste a ser victimario, y ahora que eres victimario eres víctima, y que le andas rogando a una pareja? Ahora tal vez a ti te han quebrado el corazón, y ¿verdad que ya no te agradó? ¿Verdad que ya no te agradó ver el otro lado de la moneda? El cómo el día de hoy esa mujer o ese hombre es más feliz sin ti,
que cualquier persona darte cuenta que todas las personas son más felices sin que tú estés a su lado, porque eres una persona sumamente detestable, eres una persona neurótica, eres una persona exigente, eres una persona celosa, eres una persona insegura, eres una persona con baja autoestima, pero eso sí, quieres que los demás sean perfectos y que estén a la altura de las circunstancias que tú quieres. Quieres madurez en los demás, quieres fidelidad, quieres lealtad, quieres comprensión, quieres confianza, pero tú ninguna de estas palabras la conoces, infeliz, desgraciado, alcohólico, adicto o enfermo, según sea el caso, claro, ¿verdad? Entonces, claro que es una de las grandes herencias que va a dejar dentro del testamento un alcohólico que esté en actividad o que no esté practicando un programa. Una dice vida de dolorosa miseria. Sí, claro. No solamente lo estoy hablando en términos económicos, la miseria, porque también existe la pobreza espiritual. Existe una pobreza mental también, plagada de ignorancia, plagada de intriga y de indolencia, claro. Entonces, qué triste es que ahora que la persona ya no tiene a su alcohólico sea más feliz y que bueno, es normal, pues ¿quién va a querer a un costal de papas a un lado suyo? ¿Quién va a querer a ese individuo o a esa persona que bueno, no sirve ni para nada, o sea, ni para siquiera complacer a la pareja, la tienes hasta medias, eres mediocre, eres miserable, ¿no? Ahí andas queriendo llenar otros espacios cuando el espacio que debes de llenar es en tu casa y ¿qué crees? Ese no lo haces. Qué triste es todo esto, qué triste es el testamento de un alcohólico, porque finalmente es la herencia que un alcohólico va a darle a los demás. Ya te lo vuelvo a reiterar, no solamente en la actividad, qué bueno fuese, de verdad, qué bueno sería todo esto cuando bebíamos, pero ¿qué sucede cuando estas situaciones y estas circunstancias están pasando dentro de la agrupación? Pues es porque finalmente pues no se practica el programa, porque el programa finalmente nos va a orillar y nos conduce a pues tener un cierto equilibrio, a no ser perfectos, pero tampoco estar haciéndonos tontos, ¿no? Siempre ir en búsqueda de un progreso espiritual. Vamos a caer miles de veces, vamos a errar miles de veces, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es aquí el problema? El problema no es que cometas un error, el problema es que estés trabajando contigo continuamente para que pues en algún momento, si es voluntad de Dios, pues todo esto desaparezca de nuestro ser, ¿sabes? Entonces, por eso lo dice aquí en este testamento, ¿no? La herencia que va a dejar una persona enferma es mucho dolor. Es mucho dolor. Es mucho dolor porque finalmente nosotros tal vez fuimos abandonados y el día de hoy vamos a abandonar. El día de ayer fuimos rechazados, el día de hoy tú vas a rechazar. Eran injustos, te traicionaron o te humillaron y el día de hoy tú tal vez lo estés haciendo, pero ya no pues con personas ajenas, sino con los tuyos, ¿sabes? Eso es lo triste. Y finalmente dice la última parte, dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento, resentimiento, y el triste recuerdo de su padre murió víctima de la embriaguez. Híjole. Pues sí, un alcohólico queda bien, ¿no? Un alcohólico que prefiere andarse gastando su poco o mucho dinero que tiene dentro de sus parrandas, pero que a la familia la tiene en abstinencia completamente. O sea,
El alcohólico sí tiene para su botella, pero no tiene para comprarle unos calzones a su mujer. El adicto sí tiene para comprarse su sustancia, pero no tiene para regalarle unas flores a su mamá. No, claro que no. Bueno, el enfermo codependiente sí tiene dinero para andarle comprando regalitos a su pareja, a su bebesaurio, pero no tiene para darle un poco a sus hijos. Entonces, por cualquier arista o por cualquier prisma que veamos la enfermedad, salimos perdiendo. Y claro que es lo que va a heredar un alcohólico o un enfermo si está en actividad o si está dentro de un grupo y no está practicando el programa. Recordemos que el dejar de beber, ¿por qué hago hincapié en esto? Claro que es importante dejar de beber. Yo no estoy demeritando esto. O sea, es lo mínimo, y yo se los he comentado anteriormente, que es lo mínimo que podemos obtener de una agrupación. Pero, finalmente, también debemos reconocer que la persona enferma no escatima hacia con los demás. O sea, el alcohólico por eso dice la literatura que somos un enigma desconcertante, porque a veces pareciera que somos buenos los alcohólicos, los adictos, que somos bien portados, que tenemos intenciones buenas en la vida y que finalmente hemos entendido ampliamente el significado de esa palabra tan pesada que se llama humildad, ¿no? Y a veces, créanme que es un autoengaño, es una máscara que simplemente nos ponemos para que los demás no nos destruyan, no nos juzguen y no nos critiquen, ¿cierto? Entonces, qué gran razón tiene este testamento del alcohólico en donde dice que dejará pobreza, a sus hijos les dejará pobreza, y no solamente una pobreza material, porque tal vez ahorita se están diciendo, no, pues yo trabajo y le doy lo mejor a mis hijos. Pues sí, tal vez estás cubriendo la parte instintiva material. Y no está mal, está bien, qué bueno, es parte de, ¿no? Pero ¿qué crees? ¿Qué onda con la pobreza emocional? ¿Qué onda con la pobreza espiritual? Porque eso es lo que le vas a dejar a esos hijos, ¿no? Porque no pones atención a veces en lo que debes poner atención. Estás más preocupado por tus asuntos que tal vez hacer la tarea con tus hijos o tal vez estar un pequeño momento con ellos. Por eso lo dice aquí el testamento. Va a dejar desgracia, va a dejar miseria, va a dejar pobreza, va a dejar profundo resentimiento en las personas que convivan con este tipo de individuo. Por eso aquí deja el alcohólico en este testamento estos tristes recuerdos que la familia a veces tiene de la persona que acaba de fallecer, en donde tal vez hizo mucho daño y que tal vez esos daños pueden llegar o son irreparables en su momento. Por eso aquí lo menciona. El triste recuerdo de su padre murió víctima de la embriaguez. Entonces aquí narra sobre cuando estamos bebiendo, cuando pues tú bien sabes que hay personas que pues ahorita en este mismo momento están haciendo y que van a ser en sus próximos años, van a ser alcohólicas porque están predestinadas o destinadas, como tú le quieras denominar, a ser alcohólicos, a ser adictos, a ser personas que tienen problemas emocionales agudos, depresión, ansiedad, frustración, etcétera. Y es en donde, híjole, esto va a sonar muy feo, pero es la verdad. Los alcohólicos, los adictos, sacamos a veces lo peor de las personas, ¿sabes? A veces no nos escuchamos, a veces
queremos tomar decisiones, muy impulsivas bajo el dominio de la emoción, pero sabemos que esto pues es una espada de doble filo y finalmente es algo que pues uno va a decidir, porque lo vuelvo a reiterar, esa pobreza emocional, espiritual, aún la puedes seguir dando, aún sin beber y aún dentro de un grupo, porque recuérdalo, una cosa es estar dentro de una agrupación y algo muy distinto es estar, ¿sí? Eh, no fuera, sino en el programa. Puedes estar en el grupo, pero no estás en el programa. Y aquí el punto es estar dentro de un programa de 12 pasos. No solamente teorizarlo, no solamente explicarlo, ¿verdad? Sino estar viviéndolo constantemente. Estar viviendo los 12 pasos, estarlos practicando, estar practicando el paso 1, el paso 2, el 3, en su momento practicar el 4, el 5, nuestros inventarios, el tema de los defectos, estar trabajando. Es un trabajo muy arduo con uno mismo, pero que finalmente nos va a otorgar pues grandes dividendos, no solamente en la parte tal vez mental, sino también en la parte espiritual, y que en este sentido es lo que debemos hacer conciencia, o debo de hacer conciencia, porque finalmente este testamento del alcohólico es una gran realidad. Si antes lo heredamos tal vez porque estábamos en un estado inconveniente o etílico, estábamos desubicados, desorientados, etcétera, 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 bueno, pero ¿qué crees? También podemos vivir este testamento, lamentablemente, porque no estamos practicando nuestro programa, no estamos apadrinándonos, no estamos subiendo a tribuna, nos estamos escondiendo lo que nos conviene, no hablamos toda nuestra verdad, ni con el padrino, ni en la tribuna, y bueno, todo esto comienza a ser un desastre total. Por ello, es de que siempre la invitación ha sido, tenemos que seguir hacia adelante, claro. Tenemos que seguir invirtiendo, claro. Tenemos que de alguna forma empezar a vivir y a dejar vivir y entender ese axioma que dice poco a poco se va lejos. Claro, claro que sí. Poco a poco muchos de nosotros hemos ido poder solfeando, superando muchas de las circunstancias de las cuales el día de hoy, pues lejos de causarnos algún tipo de dolor o tragedia, nos causan a veces hasta risa, ¿cierto? Pero ahí está, el testamento de un alcohólico. Lo voy a leer por última vez. Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo funesto y memoria odiosa. Dejo a los autores de mis días un dolor que no sé cómo podrán soportar en su vejez. Dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el sentimiento que les causé con mi manera de beber. Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de dolorosa miseria. Y por último, dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento, resentimiento y el triste recuerdo de su padre que murió víctima de la embriaguez. Pues ahí está, más que claro, entender que pues el alcohólico o la persona enferma pues no ha sembrado rosas, ¿sabes? No hemos sembrado en la vida cosas bonitas. Algunas tal vez, claro, no lo dudo, pero que finalmente somos personas que hemos fallado en algún momento o vamos a fallar, y que pues eso nos tiene que ayudar a seguir creciendo personalmente cada uno de nosotros. ¿Vale? Pues este ha sido todo por el día de hoy. Espero que te hayas quedado hasta el final. Espero que te haya agradado el podcast. Mi nombre es Oslos. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de donde quiera que nos estés escuchando y nos vemos hasta la próxima. Chao.